Dice la escritura, Dios es quien atrapa a los sabios en su astucia. Y en otra parte, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Vale, ¿repites la de Corintios, por favor? Sí, no sé si pueden ver mi pantalla, aquí está en la parte de arriba, es Corintios 3, del 18 al 23. Es Primera Corintios. Antes de Corintios pongan Primera. Gracias. Perdón, sí, Primera. Sí, está muy bien. Bueno, entonces, me quedé en el 20 y dice, y en otra parte el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Por tanto, que nadie se sienta orgulloso de quienes son solo hombres, porque todo es de ustedes. Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, todo es de ustedes. Pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Y bueno, el Evangelio. Pero me gustaría empezar con esta primera lectura porque se me hace que es una buena apertura para llegar a la oración que les quiero compartir. Pues bueno, primero me lleva como a la definición de qué es ser necio o necia, porque yo cuando estaba haciendo oración le decía a Dios, bueno, esto parece un trabalenguas, ¿no? El que quiera ser sabio, que se haga necio, porque así se va a hacer sabio, ¿no? Entonces yo me quedaba de, chirrión, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo quieres que sea? La verdad es que sí soy necia, ¿no? Entonces creo que es lo primero que debo de admitir. Y pues aquí tenemos las dos definiciones, ¿no? Necio es una persona que insiste en los propios errores, o sea, aferra ideas o posturas equivocadas. Vale, ello. Si puedes hablar más alto, mija. Un poquito más alto. Gracias. ¿Lo escuchan mejor? Perfecto. Ok, mejor voy a quitar los audífonos. Entonces, pues, les platicaba que pues, para una persona necia es esta persona que insiste en los propios errores. Yo he sido necia, no sé ustedes, bueno, ya cada uno sabe. Y una persona sabia es una persona que posee conocimientos amplios, profundos, adquiridos, pues, mediante el estudio de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues, si ustedes buscan en internet la palabra sabio, les va a salir Einstein, y si buscan la palabra necio, les va a salir este chico con los oídos tapados. Entonces, creo que todos hemos sido los dos en alguno, porque si bien dominamos alguna cosa en general, o sea, nuestro trabajo, algún conocimiento, por ejemplo, yo les puedo decir que de mi parte domino las flores, ¿no? Y me podría considerar en este mundo, pues, que sé de flores, ¿no? O sea, por ejemplo, Marce, que es psicóloga, pues es sabia en la psicología, y así, ¿no? Todos tenemos, no sé, identifiquen ustedes la sabiduría que tienen, ¿no? En cualquier rama humana. Y el necio, pues yo he sido necia y en las flores me remito a decirles que pues soy necia porque a veces cuando trabajo con alguien en conjunto y me propone una idea como yo sé que yo sé, según esto, pues a veces le digo, no, como esa idea no me gusta, ¿no? Y a lo mejor pudo haber salido mejor. Entonces, pues bueno, lo que dice este trabalenguas en la primera carta de apóstol San Pablo a los Corintios, pues para mí es como cuando Jesús nos muestra, en la oración eso reflexionaba, Jesús nos muestra la manera de ser tercos, nos lleva a la sabiduría, pero una sabiduría no del mundo. ¿Por qué? Porque cuando somos necios nos aferramos a una idea nuestra, pero cuando conoces a Dios, Él se encarga de que las cosas sucedan y que esa necedad tuya a veces es necesaria para llegar a conocerlo a Él. Yo, por ejemplo, cuando me convertí más a Cristo y estaba más cerca, es porque tenía una necesidad muy grande, creía. Entonces, esa es como mi parte del testimonio sobre la sabiduría que puedo decir que Jesús me ha dado, pero una sabiduría diferente, no la sabiduría solo de las flores, ¿no? Porque después también en mi oración entendía que, ok, eres inteligente en algo, en tu rama, en tu trabajo, en lo que sabes, pero cuando eso pasa, ¿qué, no? ¿Hacia dónde te lleva? Al final de todo, Jesús fue el que creó esta sabiduría en ti, esta sabiduría humana, pero entonces a veces tenemos que aceptar que esa necedad que nosotros tenemos sobre nuestra vida, sobre lo que le pasa a los demás, a veces es necesaria para acercarnos más a Dios. Entonces, pues bueno, ese es el primer paso, ¿no? Creerse bien salsa. Entonces, como las salsas y buenos mexicanos sabemos que hay diferentes tipos de salsas. Entonces, así es la pedagogía de Dios. Es muy diferente a la humana. Y dice, ok, todos somos súper chingones, pero ninguna cosa que tú sepas te promete eternidad.
ni porque seas el doctor súper erudito, porque finalmente la propia necedad hastía, y no hay ningún humano que pueda brindarte la sabiduría de lo eterno. Entonces, pues esa es la invitación, ¿no? Primero admitir todos estos dones que Dios nos dio porque son muy buenos, pero aquello no nos va a llevar al eterno. Y ahora pasándonos un poquito más al Evangelio, que bueno, aquí es una ejemplificación de la primera de Corintios, ¿no? O sea, si combinas a Einstein y te haces súper necio, ¿vas a ser sabio? Okay. Bueno, sí, la verdad es que sí pasa, porque así es cuando Dios empieza a pulirnos. Nos tiene como una piececita de barro y hay que tallarla para sacarle el brillo y que se vea bonita. Y bueno, esta carita de Watt, que era como, ¿cómo lo vas a hacer, no? Y bueno, entonces, ahora pasándonos al Evangelio de hoy, que es Lucas 5, del 1 al 11, vamos a compartirlo y a leer el Evangelio. Dice 5, del 1 al 11. Estaba Jesús en cierta ocasión a la orilla del lago de Genezaret, y de repente se juntó un gentío para oír la palabra de Dios. Vio entonces 2 barcas a la orilla del lago. Los pescadores habían desembarcado, estaban lavando sus redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la separara un poquito de la tierra. Se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo: rema hacia adentro del lago y echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, estuvimos toda la noche intentando pescar sin conseguir nada, pero solo porque tú lo dices, ok, voy a echar las redes, ¿no? Lo hicieron y capturaron gran cantidad de peces. Como las redes se rompían, hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pues tanto Pedro como los que estaban con él quedaron asombrados por la cantidad de peces que habían pescado. E igualmente Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: no temas, desde hoy vas a ser pescador de hombres. Y después de arrimar las barcas a la tierra, dejaron todo y lo siguieron. Y pues palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y entonces, pues bueno, para compartirles un poquito más mi oración, a mí se me hacía pues bien padre que esta es como la parte donde se comienza esto de ser apóstol, ¿no? Apóstol de Jesús. ¿Y por qué? Porque aquí es donde Jesús le dice a Pedro: ¿sabes qué? Sí, eres pecador y todo, pero vas a ser pescador de hombres, ¿no? Entonces, a mí se me hace bien bonita esa parte. Y bueno, pasando un poquito más como desde el principio, pues eso es lo que les decía, en lo que se inicia una de las aventuras más locas y grandes de la historia, porque de verdad seguir a Jesús siempre ha sido una locura. Yo creo que si era cuando Jesús estaba vivo, seguirlo era una locura, pues ahora aún más, ¿no? Que ya pasaron mucho tiempo. Entonces, pues en esta historia, bueno, del Evangelio de hoy, Jesús nos muestra el poder de la fe, ¿no? Y el inicio de Pedro como pescador de hombres. Y si se fijan, Jesús dedicaba su predicación, en su vida como hombre se dedicaba a predicar, ¿no? Y cada uno de sus apóstoles tenía sus actividades en específico. Pedro y la mayoría eran pescadores. En este caso, pues Pedro sabía bien qué hacía un pescador, ¿no? Lo mismo que les platicaba hace ratito en la primera lectura. Y así cada uno de nosotros tenemos, por ejemplo, yo, aparte de ser florista, trabajo en una empresa y hago análisis de ventas, ¿no? Entonces, pues sé que todos los jueves me tengo que levantar súper temprano y preparar mis reportes, porque ya sé que antes de las 11 mi jefa me va a decir: oye, ¿cómo vas? ¿Ya lo mandaste todo? Así, ¿no? Entonces, pues cada uno conocemos nuestras rutinas y nuestros procesos. Marce, como misionera también, como pescadora también de hombre, tiene su rutina de cada día, y así cada uno de nosotros en nuestra chamba, ¿no? Y así Simón Pedro conocía lo que tenía que hacer todos los días para ser pescador, las redes y todo, ¿no? Entonces, si se fijan, Jesús pues estaba en lo suyo, ¿no? En su predicación, los pescadores pescando. Y pues lo increíble aquí es que, aunque él conocía para la perfección su chamba y tenía sabiduría en su oficio, ya había lavado las redes y se había agarrado el changarro, como quien dice, ya dijo: pues ya terminé. Le dice Jesús: no, espérate, echa las redes
yo sé que no tuvieron un buen día hoy, vayan, echen las redes. Y no les dijo qué iba a pasar, ¿no? Pero les pidió que echaran las redes. Entonces, otra vez me regresé un poquito así en oración. Y si a mí Jesús me dijera, no, oye, Valeria, pues sí, yo sé que ya mandaste todo a chinar, que así se llama mi jefa. Ya le mandaste todo a chinar, pero pues regrésate tantito, ¿no? Porque hay algo. Métete otra vez y empieza, ¿no? De nuevo. Pues yo me quedaría como, pues ¿para qué si ya mandé todo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí viene la fe de Pedro, la fe sin duda grande es decir, ok, porque lo dices tú, Jesús, lo voy a hacer. Entonces, pues aquí va la primera pregunta que me gustaría hoy hacerles, bueno, a Jesús les gustaría hacerla más bien, que me compartió en oración. ¿Tú dejarías, aunque ya conoces bien esa necedad, conoces súper bien tu chamba, pero dejarías un poquito lo que estás haciendo y lo que sabes hacer muy bien y te regresarías si Jesús te lo pide? ¿Cuántas veces en nuestro día a día no nos ha pedido regresarnos en algo, ¿no? En algún trato que le dimos a algún cliente, a un familiar. Yo, por ejemplo, aquí les puedo decir que de repente estoy súper estresada y estoy aquí haciendo home office desde marzo más o menos. Entonces, pues a veces se me escapa alguna de que, oye, estoy en junta o así como enojadilla, ¿no? Y pues ahí es cuando Jesús a lo mejor a mí me pide, oye, regrésate tantito, que te quiero dar algo, ¿no? Entonces, pues así nosotros, ¿no? Hay veces que no vemos frutos en nuestros actos o en los intentos por lograr algo, y es un buen momento para evaluar nuestra fe. Yo creo que este evangelio, el milagro de los peces, es para evaluar la fe, es evaluar de qué tamaño está nuestra fe y qué tanto le creemos a pesar de que nosotros nos creemos bien salsas en lo que hacemos, ¿no? Entonces, sabes echar las redes incluso cuando crees que ya no puedes dar más, incluso cuando ya lavaste tus redes, cuando ya sabes que pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? Sabes echar las redes, sabes pedirle a Dios, sabes estar cerca de Él, sabes estar cerca de Jesús, incluso cuando tus conocimientos e intelecto humano te lo dicen, ¿no? De que ya no puede dar más. Entonces, está bien curioso porque aquí voy a agarrarme otro cuadernito porque luego escriben un poco también. Pues hay dos caras en la fe, ¿no? La fe implica creerle a Dios y el miedo implica creer en la mentira. Entonces aquí vienen dos creencias, ¿no? Entonces, pues tener la certeza de que si Dios está en el centro, pues nos vamos a acercar a Él y esos peces van a salir sí o sí, ¿no? Y va a darnos mucho fruto. Y muchas veces en situaciones adversas, o por ejemplo ahora que pues estamos viviendo una nueva normalidad, que creo que todos estamos tratando de adaptarnos de la mejor manera, quizás no, porque pues no tiene que ser a fuerza de enfrentarla de la mejor manera o salirle de la mejor manera. A veces no se puede. Pero sí que si tenemos la certeza de que si echamos nuestras redes, algún fruto va a salir, algún fruto bueno, ¿no? Entonces, me gustaba mucho esta parte de Pedro, donde él tenía la fe, de que si entraban, que él conocía bien sus terrenos, no fue necio. Y eso que Pedro era muy necio, ¿no? Porque a lo que hemos platicado de la personalidad de los apóstoles, se sabe que Pedro era necio, y aún así hizo caso, ¿no? Y entró, y entonces sacaron muchos peces, llenaron las barcas, y cuántas veces Jesús no hace eso con nosotros en nuestras vidas, ¿no? O sea, yo muchas veces puedo decir que en la fe, y esto también lo hemos venido viendo en los evangelios de los días anteriores, la fe sin acciones no es fe, ¿no? Entonces, pues aquí Jesús nos muestra desde la acción. Dice mi mamá un dicho, bueno, las abuelitas, amores son acciones y no, ¿qué? Algo, ustedes lo completarán, pero para mí me queda eso, ¿no? Que Jesús de verdad nunca les dio una palabrería de que, si se fijan, nunca les dijo, oigan, si ustedes echan las redes, yo sé que vienen bien tristes porque no agarraban ningún pez, pero si ustedes echan las redes, van a, ahorita les voy a dar unos peces que, no saben, ¿no? Para que sea un cevichito así bien delicioso, ¿no? Nunca les dijo eso. Solo les pidió que lo hicieran y sacaron peces. Entonces, a veces así es Jesús con nosotros, y a veces nosotros quisiéramos que viniera y nos dijera, oye, es que si haces esto va a pasar esto, porque así es Dios, ¿no? A veces necesitamos que nos diga las cosas así como muy directas, y Jesús y Dios no van así. Entonces, pues a veces está esto de dejarlo actuar,
y de dejar echar nuestras redes en el momento necesario, en aquel momento donde vemos que quizá no hay fruto, de esos momentos donde menos fruto creemos que hay, la mayor parte de las veces es donde más lo hay. Entonces, pues vamos viendo dónde depositamos nuestras creencias, si la depositamos en Jesús y en la fe o en el miedo, y vemos la oportunidad y evaluemos nuestra fe y todo esto y pedimosle a Dios que nos deje pues ver el cochambrito que quizá hay en nosotros, pedirle en oración para poder entender pues en dónde podemos perfeccionar, ¿no? Entonces, pues no sé si voy bien en tiempo o... Vas muy bien, ¿Sí? vas muy bien, todavía okay. Te faltan 7 minutos. Ok, perfecto. Gracias. Ya me fui, que empecé a presentar. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Bien. Ok, perfecto. Bueno, y entonces, pues es un poquito de lo que les quería compartir de mi oración, o sea, tener la certeza de que si tenemos en el centro lo correcto, y fe a lo mejor se oye, porque ahorita lo estaba pensando, la palabra fe a veces se oye algo muy elevado, algo muy etéreo, muy místico, porque pues, puede que sí lo sea, ¿no? Pero creo que la fe es más bien algo tangible, algo con acciones, algo con que a veces nos cuesta trabajo, claro que sí, porque está esta parte de la primera lectura donde la necedad a veces no nos permite derribar ese miedo, porque el miedo, como les decía, es creer en la mentira y la fe es creerle a Dios. Entonces, pues vamos viendo a quién creemos, pidámosle, yo sé que pues unos ya oraron esto temprano también en la mañana, pero si lo quieren meditar antes de dormir, pues así simplemente nada más cerrar sus ojos y preguntarle a Jesús realmente, pues hacia dónde van echando las redes, esas redes que quieren que les dé, porque también, pues a veces no se nos enseña que también no podemos decirle a Jesús, oye Jesús, yo quiero esto, ¿tú qué dices? ¿No? O sea, a mí me gustaría este tipo de pez, ¿tú qué opinas? A ver, una jaiba o no sé mucho de peces, un atuncito, pero pues irle pidiendo también a Él, porque Jesús, mientras nosotros le confiamos nuestras cosas, Él todo lo demás lo da por añadidura y ustedes lo saben. Yo la verdad, desde que conozco Verbum Day, he conocido el amor auténtico, real de Dios, y sobre todo me ha dejado ver autenticidad en mí, porque para poder tener esta fe de la que les hablo y que se oye, como les digo, tan etérea y mística, realmente es algo más tangible y algo que va más allá, va en las acciones aquí en casa, que la verdad, no les puedo decir que yo soy súper buena aquí en mi casa porque no, me falta mucho, pero sí es un llamado a construir futuros. Creo que es eso la fe, y que en Verbum Day me ha quedado muy claro que Jesús a lo que nos llama, o sea, y la razón de nuestra existencia es enseñarnos cómo construir nuestro futuro de la mano de Él y cómo construir futuros con Él, porque finalmente eso fue lo que le dijo a Pedro en la lectura de hoy, ¿no? Ok, pues vas a ser pescador de hombres, como si alguna vez le dijo amarse, y hasta nosotros mismos nos lo dice, porque quizá no vivimos, o los que desean vivir una vida consagrada, pues ahí es donde está el llamado, y a otros que todavía no tenemos como el discernimiento completo, ahí está el llamado de todas formas, aunque no esté bien concreto exactamente con un título o un nombre, todos estamos llamados a esto, al igual que Pedro ese día, o sea, y estamos llamados a construir futuros, porque mucho, no sé si a ustedes les pasó, pero yo antes de conocer el amor auténtico de Dios, de Jesús, no sabía como bien para dónde dar, o sea, yo sabía que rezar el rosario y rezar esto y rezar aquello y hacer rezos era bueno, pero yo no sabía tener un diálogo con Dios. Y cuando aprendí a dialogar y a depositar mi fe en Él y a decirle, mira, tengo este proyecto y esto en mi cabeza y esto, y yo sé que si yo te doy esto a ti, tú me vas a dar como dos y siempre te voy a salir debiendo, Jesús, de todas formas, porque siempre es así con Él, ¿no? Pero si tú le das y lo transforma, así como la red la llenó de peces, nuestra red también la puede llenar. Entonces, pues me quedaba mucho con la oración, con eso, fíjense, de que estamos llamados a construir futuros, y que si a Dios se le confió a Jesús venir a la tierra para enseñarnos cómo, y que enseñó a Pedro a su vez, creo que a nosotros también nos puede enseñar. Entonces, pues vamos pidiéndole a Jesús
que nos dé esa autenticidad de mostrar con nuestra persona, con nuestras acciones, porque muchas de las cosas y mucha gente a lo mejor se puede llegar a inspirar o a desinspirar, ¿no? También, ¿por qué no? Porque pues, también somos humanos. Pero pidámosle que nos deje inspirar con acciones, inspirar con esos peces que nos va dando para poder alimentar a más personas. Y pues eso, o sea, yo agradecer porque ustedes son mi familia también, o sea, la verdad es que mi familia en Cristo pues la conocí en Verbunday, y agradecer que puedo escuchar el Evangelio y que me motivan a orar las WhatsApp-pautas, y que a pesar de esta nueva normalidad que todos estamos viviendo, la fortaleza viene de algo más grande, pues, y seguir soñando y seguir haciendo las cosas, pues viene de Jesús. Entonces, pues nada, no sé si alguien quiere comentar algo, les quedó alguna duda, pues yo sé que no es clase, ¿verdad? Pero si alguien quiere compartir algo de su oración, pues también creo que quedan por ahí, no sé si un minutito o dos. Vamos a terminar, vale, para poder cada uno orar. Nada más les recuerdo que mañana es viernes primero, por aquello de que nos decía que nos deje ver el cochambrito que tenemos, ¿verdad? Para contarlo. Pues me acordé que mañana es viernes primero. Yo, si Dios quiere, lo voy a ir a apoyar. Y el hecho que nos decía, lo que nos decías es: hechos son amores y no buenas razones. Ándale, esto. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias, vale, por este regalo tan grande, y pues que la Virgen María nos regale a cada uno lo que necesitamos para estar felices con ellos y irradiar ese amor a los demás. Y gracias a ustedes también. Dios les bendiga, y primero Dios, nos vemos el sábado a las 5:30. Muy bien, gracias. Gracias a todos. las 5, ¿a qué hora es? Es a las 5, ¿verdad? Y gracias, Gorita. A las 5, sábado a las 5. Muy bien. Cuídate. Gracias. Gracias, buenas noches. Bye. Bye.